mundo se arma. Estados Unidos puede cometer su peor error y China aprovechará. Pero, ¿qué pasará con Latinoamérica? ¿Cuándo sucederá la tercera? ¿Estaremos preparados? Averiguémoslo. Señoras y señores, hemos estado a un solo pelo de que en Irán comience ahora sí la gran hecatombe, comience la tercera. Y esto básicamente iba a ser mi video, que ya estaba hecho, pero el Trompas me malogró todo el guión. Así que vamos a hacer un juego muy distinto. Todo porque el Trompas hace poco llegó a hacer la paz finalmente entre Irán y el país de la estrella azul que tanto le gusta a la Tigresa del Oriente. No puedo decir su nombre porque es muy baneable de YouTube, pero en fin, lo lograron hacer gracias a la mediación de Qatar. Sí, hablamos de ese país árabe que es muy gracioso porque al mismo tiempo financia a Hamas y tiene a sus líderes viviendo en su país y al mismo tiempo recibe a varias bases norteamericanas en su propio país y es un aliado de Occidente. Sin embargo, el peligro que ese conflicto se vuelva a calentar y ahora sí empiece la tercera sigue siendo muy latente, muy a pesar que no lo sientas. Este peligro podría decirse que es como tu papá, que si bien tú nunca lo ves y no paga tu pensión, él sí existe, solo que no le importas. No manches, cómo me preocupan los misiles que andan tirando, qué miedo, güey. Ay, mijo, si a tu colonia no llega ni el agua, ¿qué vergas va a estar llegando un misil, pinche ridículo? Entonces, ahora imagina esto, el conflicto se calienta, entonces Irán bloquea el estrecho de Hormuz, haciendo que el petróleo suba y la inflación también, lo mismo que haría con una debacle económica. Entonces, Estados Unidos actuaría fuertemente con una invasión, pero ahí, al toque, los chinos, que no son tontos, aprovecharían para abrir un segundo frente en Taiwán. Entonces, ¡boom! Ahí empezaría la tercera, y ya no serían memes, sino que sería una realidad. Porque todos estos acontecimientos globales entre grandes potencias están sucediendo fuertemente, mientras que nosotros estamos distraídos viendo el Mundial de Clubes, viendo cómo otra vez el Atlético da vergüenza ajena. Justamente por eso, hoy día vamos a hablar qué pasaría si sucedería la tercera. Sí, ahora sí de verdad, hablamos de la tercera, un gran desorden geopolítico. Entonces vamos a hacer un análisis desde las relaciones internacionales, la política, la geopolítica y la economía para ver cómo duraría y cómo soportarían nuestros queridos países bananeros de Latinoamérica, tanto Perú, Colombia, Argentina, todos nosotros ante esta hecatombe. Yo me pregunto, ¿por qué tanta violencia? ¿Elsia? ¿Por qué tanta huelga? ¿Elga? ¿Por qué son tan macabros, cabros? Si podríamos sobrevivir o qué podríamos hacer. Spoiler, estamos muy jodidos. Pero en fin, también vamos a dar quizás algunas recomendaciones sobre qué podríamos hacer para mitigar todo este desastre, que déjame decirte, está muy cerca. De repente viene la próxima semana, o en un mes, o en medio año, o el próximo año, pero está a la vuelta de la esquina. Bueno, ahora sí, ya no lo voy a florear más, ya no voy a vender más humo, ahora sí vamos a empezar, así que hay que ver esta triste historia. Capítulo 1. A 1 milímetro del desastre nuclear. Y tú ni enterado. Mi gobita, mientras tú veías cómo Boca se quedaba fuera del Mundial de Clubes. Soy un fracasado. Vaya, pobre Duke, de verdad es un fracasado. El Parlamento de Irán había aprobado cerrar el estrecho de Hormuz. Y para que ustedes sepan, este pequeño cuello de mar, por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Y con el petróleo se hace todo, desde alimentos hasta construcciones y hasta industria. Entonces, Irán decidió lanzar misiles contra bases estadounidenses, tanto en Irak como Siria como Qatar. Esto activó fuertemente al tío Sam, fuertemente al Trompas. Y así mismo, Irán hizo lo mismo con sus amiguitos, los Houthis, Hezbollah o las milicias chiitas. ¿No donar esta camiseta del Ayatollah? Khomeini murió hace muchos años. Pero Matt, sirve para cualquier ayatollah. Ayatollah Nashbuddha, Ayatollah Zahedi. En este momento el ayatollah Rasmara y su equipo están consolidando su poder. No me importa quién consolide su poder. Entonces el mismísimo Estados Unidos, como buen imperio decadente con alma de Salvador, les quiso dar democracia. Y democracia a base de aviones B-2 con misiles Tomahawk y una amenaza de intervención quirúrgica para defender a su querido y amado país de la estrella. Es que sí, esto es canon. El amor que tiene Estados Unidos por el país chistoso de la estrella es aún mayor que el que tiene la Tigresa del Oriente. Porque sí, hay que ser sinceros. Estados Unidos, como también los derechistas de los países bananeros, de los países latinoamericanos, llegan a ser tan ayayeros, tan migajeros por este país de la estrella, incluso peor que tú. Llegan a ser más patéticos que tú. Sí, a ti te hablo, el que le perdonó los cachos a su novia, incluso le creyó cuando ésta te contó, cuando ésta te dijo que supuestamente se iba de un viaje de negocios con su jefe, pero a Punta Cana. Capítulo 2. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el conflicto se habría calentado? Lo primero, el petróleo se iba al cielo, no a 90, no a 100, sino a 50 o $200 por barril.
Y no es porque el barril valga más, es porque Irán habría cerrado Hormuz, paralizando el 20% del flujo mundial del zumo de dinosaurio. Y así esto hubiera subido a tener, por ejemplo, gasolina de $30 por galón. O peor aún, un balón de gas más inflado que las entradas para ver al conejo malo. Y una energía tan cara que básicamente encarecería todo, desde la ropa, la comida hasta la tecnología. Pero el problema no es solo el crudo, sino que Irán hubiera activado a todos sus proxies, desde Hezbollah disparando desde el Líbano, o los hutíes reventando barcos en el Mar Rojo y con ello destruyendo el comercio internacional. De hecho, por el Mar Rojo pasa el 12% del comercio global, así que el bloqueo aumentaría en un 30% los costes de transporte marítimo, jodiendo a todo el mundo. Entonces las milicias chiitas hubieran atacado en Irak, Siria, hasta Jordania, y mientras Medio Oriente ardía, Estados Unidos, como buen perrito faltero del país chistoso, se metía de cabeza al conflicto, perdiendo miles de millones de tropas, tiempo y de paso reventando no solo su economía ya muy endeudada, sino también la economía global. Nadie le apunta con una pistola a mi chica. Solo yo. Muy bien, vámonos a la No tengo miedo de morir. Y ahí es cuando entra China. Porque mientras los gringos están ocupados salvando a su marido, China ve la oportunidad perfecta y se lanza por Taiwán. Y así se prende todo. Bloqueo del comercio marítimo global, cierre de fábricas chinas, crisis de microchips, colapso en las bolsas, escasez total. Tú en Peruquistán, sintiendo todo como siempre, tarde, mal y con inflación. Porque mientras ellos tienen portaaviones y misiles hipersónicos, nosotros tenemos la refinería de Talara, que chupa presupuesto, produce humo y solo sirve para que los parásitos se paseen en camioneta. Y esto no solo nos va a afectar, básicamente nos va a golpear más fuerte aún que nuestros futbolistas a sus mujeres. Y eso no es lo peor de todo, más bien ahora vamos a explicar cómo esto va a afectar fuertemente a nuestro Perucito. Porque sí, a pesar que es clave, realmente en esos aspectos no lo es. Perú en la mira. Irán declara a Perú objetivo militar tras el éxito musical de la Tigresa del Oriente. Qué lindo es Israel. Porque sigue siendo un país bananero y está básicamente condenado si iniciaría la tercera. Pero ahora sí, de verdad, la tercera mundial. Mientras Medio Oriente se convierte en un fogón geopolítico, China no es tonta. Entonces, aprovecha que Estados Unidos está distraído por su yayerismo con el país de la estrella y lanza su jugada maestra, invadir Taiwán. Y no es cualquier isla. Taiwán produce más del 60% de microchips del mundo y más del 90% de los chips de alta gama, que usan desde aviones hasta tu celular con pantalla rota. Sí, es un celular que usas para ver estupideces en TikTok en lugar de hacer tus tareas o socializar. Entonces, si China invade, se bloquea el estrecho de Taiwán y se prende una guerra en alta mar por la China meridional, donde exactamente pasa más del 30% del comercio marítimo mundial, es decir, el mundo entero entra en modo de colapso logístico. Última hora, Irán ataca a Perú y lo deja en completas ruinas, destrozando toda su vegetación y bosques. Y en consecuencia, las fábricas chinas cerrarían, los buques ya no podrían salir y todo lo que tú importas, desde ropa barata hasta placas madres, simplemente desaparecerá. Y sí, todo esto te afecta especialmente a ti, tú que por tu culpa explotan a miles de niños chinos en las fábricas de Temu, todo para que puedan traer desde un barco a tus estúpidas carcasas de Skibidi Toilet o tus audífonos truchos para que puedas ver cochinadas en internet. Pero no termina ahí. Las bolsas globales se derrumban, el dólar se dispara, arrastrando a todas las monedas débiles. Y por ejemplo, si Bolivia ahorita mismo ya está en UCI porque le falta dólares, con esto prácticamente desaparecerá como país. ¿Qué están haciendo? Como todo ha subido, me estoy haciendo mi propio trago. Pero eso no es fácil, ¿qué te estás preparando? Aquí refresco con Coca-Cola. Lo mismo nomás es, me ha salido esos tragos de 10 lucas. Esta agüita con trago Vestar Deli. ¿Qué es eso? Whisky andino. Si nos va bien, vamos a fabricar gasolina y diésel. Entonces, las materias primas también se van a encarecer, algo que afectará fuertemente a los países que dependen de ellas, como nosotros los bananeros. Básicamente porque China, como es el mayor consumidor de cobre, zinc, litio, oro, combustibles fósiles, entre otros, ya no les podrá comprar. Básicamente porque Estados Unidos va a bloquearles el mar. ¿Y sabes quién depende de China para básicamente todo? Sí, mi bobita, el Perú. Porque más del 30% de nuestras exportaciones van directo a China. Por ejemplo, las empresas chinas ya controlan nuestros puertos, la minería, la energía de toda Lima ya está en control del mismísimo nuestro querido y gran señor Xi Jinping. No hablaba muy bien chino, él no hablaba muy bien español, pero hablábamos el lenguaje del amor.
Y ya ni hablar que los gringos querrán bombardear o capturar el puerto de Shanghái, que es propiedad estatal china en su mayoría. En otras palabras, si China entra en guerra, toda esta fuerte inversión que mantiene a nuestro país va a quedar en stand-by y no seremos clave. Y mientras tú ignores todos estos problemas, lo vas a sufrir cuando el suministro de laptops, celulares, routers, consolas, electrodomésticos y la vida se vuelva un flashback a los años 90, pero sin la buena música. Porque seamos sinceros, el Estado peruano no puede manejar ni siquiera su propio tráfico y básicamente porque Perucito es un país tercermundista que es dependiente de la economía global. Pero cuando inicie este conflicto, todo se va a ir recontra feo. Vamos a estar recontra ignorados, más ignorados que tú, el día de la actuación del Día del Padre, cuando tu viejo prefirió ir a la actuación de su hijastro en lugar que la tuya. Es que así nos van a ver los grandes países, como una anécdota irrelevante en el caos mundial, y el problema no es emocional, sino estructural. Porque Perú no tiene ni lo mínimo para sobrevivir por sí solo. La alimentación, por ejemplo. Según el Índice Global de Seguridad Alimentaria 2023, Perú está en el puesto 69 de 113 países. Estamos en la misma liga que países en guerra, pero sin guerra. ¿Por qué? Importamos el 60% del maíz amarillo, el que usamos para alimentar a los pollos, o el 90% del trigo, para hacer básicamente pan, fideos, galletas y todo. Y ya ni hablar que dependemos de fertilizantes importados entre un 85 a 90%, principalmente de Rusia, China y Estados Unidos, justamente los que van a estar en el conflicto. Y ahora, si en algún conflicto mundial ya tenemos una crisis alimentaria, entonces tan solo imagínalo, si hoy mismo, en ese instante, en nuestro querido país de Peruquistán, ya de por sí, casi el 50% de nuestros infantes sufren de anemia, ¿qué sucedería si ocurriría alguna guerra? Sería esto mucho peor. Y esto no es por falta de recursos, sino porque el Estado, en lugar de darles comida de calidad a nuestros niños, en el Cualiguarma prefiere darles cualquier caducado o latitas de atún, pero con gusanitos, para más proteína. Entonces, en un conflicto global, el menú para el perrito a pie va a ser básicamente eso: leche en polvo, pero caducada, y aún peor, con mucha inflación. Y en la energía, aún peor. Porque Perú importa el 70% del diésel que consumimos. Y no está más decir que nuestra refinería estrella, Talara, la cual costó más de 6.000 millones de dólares, sirve básicamente para mantener a una legión de tecnócratas parásitos que solo sirven para refinar, pero lo único que refinan es su sueldo. La gasolina se disparará, el transporte colapsará. Así que las minorías, los chamos que te dan tu delivery, ya no podrán hacerlo en moto, sino en bici. Pero a nivel económico será aún peor, porque el comercio mundial va a estar frenado y Perú entrará en una recesión inmediata como todos los demás países sudacas. Ya está la comida, cariño. Y no estamos hablando de que el dólar subiría, sino que el quiebre de importaciones paralizará todas las obras, habrá fuga de capitales y más inflación, aún más inflada que la autoestima de las Fionas por culpa de los Sims en Instagram. Y si tú crees que alguna potencia nos va a salvar, te recuerdo que en una guerra mundial todos priorizan a su gente, sus recursos, sus rutas, y Perú para ellos no es socio, no es prioridad, no es ni siquiera una anécdota. Así que por favor díganle a Milei, que ama tanto el país estrella, que este no irá a salvarlo. Así que sí, mientras los grandes se reparten chips, tecnología, comida, combustibles, a nosotros solo nos queda rezar. No estamos solos. Estos héroes del día a día nos ayudarán. ¿Qué? ¿Esos inútiles? No pueden ni con un problema pequeño. ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? Y entonces uno se preguntaría, bueno, entonces simplemente conversaríamos entre nosotros los hispanoamericanos, los sudacas. Es que sí, claro, suena muy bonito. Una cooperación entre los hermanos hispanoamericanos, una cooperación e integración económica del sur-sur. Pero vamos a ser sinceros, a nivel mundial no figuramos en casi nada importante. Por importante hablamos de tecnología, de armamento, de gran industria a gran escala. Básicamente, el único que podemos competir a nivel global es en el Mundial de Clubes o en bailar bachata. Entonces, cadenas regionales de suministros, industria complementaria, intercambio tecnológico. Hermano, apenas podemos
podemos sobrevivir como estados-naciones. Todos los países de la región dependen del mundo desarrollado para fertilizantes, repuestos, softwares, chips, maquinaria, energía, hasta para hacerle mantenimiento al sistema de pagos. Sí, hablamos del sistema SWIFT. Así que sí, en caso de un conflicto global, vamos a terminar comerciando entre todos nosotros, pero por verduritas, cebolla china y polvo mágico colombiano. Y ahí empezamos el descenso real de nuestra triste realidad continental. Capítulo final. ¿Por qué Perú está condenado a un conflicto mundial? Porque a diferencia de lo que muchos creen, no es la guerra lo que te destruye, es lo mal que llegas a la guerra. ¡Denle! ¡Vamos! Ay, ¿por qué no para esto mi mamá? Creamos una distracción, Moni. Qué bonito pasó, Enrique. ¿No es más bonito el baile que los pleitos? Claro. Mi Perú, mi querido Peruquistán, llegaría a una tercera, pero con la camisa rota, el estómago anémico y la billetera vacía, porque somos dependientes, desindustrializados, parasitarios y con un estado que no sirve ni para coordinar el tránsito, menos para resistir una crisis global. No tenemos industria propia, no fabricamos ni chips y sobrevivimos exportando cobre y piedritas de los cerros, como si eso bastara para sostener una nación moderna. Y mientras el mundo pelea por recursos, por chips, energía, nosotros estamos más interesados en otras prioridades, como contratar kinesiólogas al Congreso por 9.000 soles mensuales, o que el premier Otárola les dé contratos de 30.000 soles a su kinesióloga favorita. Porque claro, cuando no puedes garantizar fertilizantes, al menos puedes garantizar un buen masaje institucional. Y no solo el Congreso, sino también nuestro mismo estado, como por ejemplo la refinería de Talara, en donde, más que todo, sirve principalmente para que nuestros amigos piuranos puedan recibir un jugoso sueldo de la mamadera del Estado, ganándose un fuerte sueldo, mientras le están causando más de 6.000 millones de dólares en déficit por toda esa mediocridad. Es que nuestros amigos piuranos, que dicen ser tan derechistas, votar por el fujimorismo, por el libre mercado, al final, muchos de estos profesionales piuranos terminan siendo unos burócratas parásitos del Estado, peor aún que los parásitos que trabajan en el Ministerio de Cultura o el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿por qué nos va a afectar esta guerra? Porque no tenemos defensa, ni previsión, ni soberanía. Nos va a afectar porque somos un país sin soberanía energética, ni seguridad alimentaria, sin industria, ni visión, ni memoria y aún menos con dignidad. Y cuando el mundo entre en crisis, los países que han construido su poder real se van a poder cerrar y van a poder sobrevivir porque han priorizado a su gente, a su industria, a su abastecimiento. Y a nosotros nos van a mirar como se mira a ese primo mantenido que vive en un cuarto servicio y que sigue diciendo: yo también soy parte de la familia. Porque a fin de cuentas, Perú no necesita bombas para caer. Es su clase política, su estado parasitario y su dependencia total de todo. Ya tiene todo listo para colapsar por sí solo. Y si empieza la tercera mundial, no te preocupes, guaguita. Ni siquiera vamos a tener protagonismo en nuestra caída. Nos vamos a ir al diablo, pero como extras, sin diálogo, en una película del fin del mundo. Muchas gracias, mi guaguita, por ver este video. Síganos por más. Miren también los siguientes videos que ustedes tienen acá. Y prepárense porque ahora sí se vino un gran y un fuerte podcast político, de dibujitos, de farándula y de cualquier tema y cualquier cojudeces. Todo por el show y todo por la platita, por supuesto. Muchas gracias. Ahora sí, me voy. Chao.